Ahí está. Ok. Aquí tenemos la tesis de Elvia. Aquí les voy a mostrar en la tesis de ella algunas cosas que ustedes van a poder ver. Que es una información que ustedes la van a poder ampliar. A ver, les explico primero el concepto. ¿Ustedes saben lo que son las pruebas PISA? ¿No saben lo que son las pruebas PISA? Eso, Tamara está dando en el clavo. Sí, búscalo, pues. Te echaste para atrás para buscarlo en el computador. Me di cuenta que lo estabas haciendo. Y está bien que lo hagas, mija, para eso en el computador, dale. ¿Qué cosa es la prueba PISA? Yo ya busqué. Dice, ¿ya encontraste esto? Aquí dice que es el programa para la evaluación internacional de alumnos. Ajá. Que evalúa el desarrollo de las habilidades y conocimientos de los estudiantes de 15 años a través de tres pruebas principales. 3. Que es la lectura, matemáticas y ciencias. 3 pruebas. Lectura, matemáticas, ciencias. ¿Por qué esos 3 elementos? Es algo importantísimo, esos 3 elementos. Veamos el primer elemento. Yo le voy a cambiar el nombre de lectura y le voy a llamar comunicación. Capacidad de comunicación. Porque nosotros aprendemos a través de la lectura. Enseñamos a través de la comunicación. Y el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso de toda la vida. Yo aprendo de los demás. Yo aprendo de ustedes dos cuando las escucho hablar. Ustedes me están enseñando a mí. Ustedes aprenden de mí. Y aprendemos de la comunicación tanto oral como escrita. Entonces, el saberse comunicar es fundamental en una persona en la que estamos invirtiendo dinero, en capacitarla, en enseñarlo, en formarla. Lo que les voy a decir, creo que no voy a ofender a nadie, no por lo menos a ustedes, no creo que ustedes estén en ese grupo, pero déjenme decirles algo. Ustedes son una excepción que confirma la regla. La inmensa mayoría de sus compañeros no saben leer. La inmensa mayoría de sus compañeros no leen. No leen. No saben leer. No saben escribir, no saben expresar una idea escrita. Y esto que les estoy diciendo va más allá de lo formal. Va a la esencia misma de la comunicación. ¿Cuál es la importancia de una coma, por ejemplo? Una coma le cambia el sentido a una frase. Un punto le cambia el sentido a una oración. Entonces no son signos ortográficos. Son signos que dan significado a lo que queremos decir. Una tilde da significado a lo que queremos decir. Por ejemplo, a alguien se le muere un amigo y le manda una notita y le dice cuánto lo siento por la pérdida de tu esposa. Pérdida, palabra esdrújula que lleva tilde en la E. Pérdida. Cuánto lo siento por la pérdida de tu esposa. Pero Tamara, si se te olvida poner la tilde, ¿cómo diría el mensaje? ¿No puedes leer sin tilde?
¿Cuánto lo siento por? ¿Por qué? Por la pérdida de tu esposo. Perdida. No es lo mismo pérdida que perdida. El significado es totalmente distinto. Entonces, la comunicación es fundamental para entender y aprender lo que estoy leyendo. A veces estoy leyendo una cosa y estoy entendiendo otra muy distinta, porque no sé leer. Entonces, en un proceso de enseñanza-aprendizaje, el saberse comunicar verbal y por escrito es fundamental. Si a eso le agregas otro idioma, estás afinando mucho más el lápiz. Porque en este mundo intercomunicado, global, tú tienes que aprender a comunicarte no solamente con tu comunidad, sino que mientras más amplio es la comunicación con el mundo, tú vas a tener un mayor éxito económico. Entonces, el lenguaje es fundamental en la formación de los estudiantes. Por eso la prueba PISA hace tanto hincapié en la parte de comunicación, en la parte de lenguaje. Lo segundo, matemáticas. El que sabe matemáticas aprende cualquier cosa. La matemática es la base de todo. La matemática es la que nos enseña a pensar. El pensamiento lógico es el pensamiento matemático. Una persona que no maneja matemáticas es una persona que va a tener muchas dificultades. Así estudie leyes. No, es que yo estudio leyes porque a mí no me gustan las matemáticas y en leyes yo no veo matemáticas. Quizás no te lo enseñan en la universidad, no hay una clase de matemáticas. Pero cuando estás viendo un caso, tienes que entender los argumentos y muchos de los argumentos son matemáticos. Y el tercer elemento son las ciencias. ¿Por qué es tan importante las ciencias? Porque del conocimiento de la naturaleza es que viene la innovación. Entonces, esa prueba se la aplica en distintos países del mundo a estudiantes de 15 años. ¿Por qué estudiantes de 15 años? Porque los estudiantes de 15 años son aquellos que están próximos a entrar a la universidad. ¿Ya? Entonces, es una prueba que evalúa los conocimientos fundamentales que tiene que tener una persona para enfrentar estudios superiores o ya sea un tecnológico, ya sea una escuela de formación profesional o ya sea una universidad. ¿Frente a qué? Frente al trabajo. Entonces, hay pruebas similares a la prueba PISA que se hace ya no solamente a los estudiantes de 15 años, sino que se hace también a otro tipo de personas, especialmente trabajadores. En ese tipo de prueba ha participado el Ecuador algunas veces y es algo que yo quiero que ustedes vean, ya que estamos hablando de educación. El capítulo 4 que está. ¿Han sentido ustedes a un profesor que se sienta más orgulloso de sus tesistas? Porque no solamente es de ella, por si acaso. Yo siempre me siento orgulloso de mis tesistas.
Este cuadro de aquí es importante. Estos son indicadores de encuestas que se le han hecho a las empresas en Ecuador, en América Latina y en otros países. ¿Ya? ¿Qué porcentaje de empresas identifican la educación inadecuada de la fuerza laboral como una restricción seria o muy seria? Esto hay que entenderlo en el contexto. En el Ecuador, el 22% de las empresas consideran que la educación de los trabajadores, la falta de conocimiento de los trabajadores, es el obstáculo importante y es una restricción seria o muy seria al desarrollo de las empresas. 22,3%. Claro, en América Latina es el 32%, 10% más. Pero eso también es relativo al tipo de empresas que tiene el Ecuador. Ecuador no es un país que tiene empresas de alta tecnología. Muy pocas empresas son de alta tecnología. La mayor parte de las empresas son de construcción o industrias más simples. Entonces, en un país con una estructura productiva como la del Ecuador, que es tan elemental, que el 22% de los empresarios se quejen de que sus trabajadores no tienen la educación adecuada para enfrentar el trabajo, es un problema serio. Si lo vemos en el resto de América Latina, el problema es mucho más serio, 32%. ¿Por qué? Porque son países que tienen niveles tecnológicos más altos y mientras más arriba sea el nivel tecnológico, más evidente es el problema. Países que identifican la inestabilidad política como el mayor obstáculo. Curioso, tuvimos un gobierno que duró 10 años, pero la gente, los empresarios identifican, el 25% de los empresarios identificaban la inestabilidad política. Eso átenlo ustedes con lo que se llama el riesgo país. Y bueno, los otros indicadores son importantes, pero no está en el enfoque de ustedes. Observen acá. Crecimiento anual del empleo. En América Latina el empleo crece al 4,4%. Las oportunidades de empleo. En todos los países encuestados el promedio es 4,7%. En Ecuador, 1,5% anual. ¿Esto por qué? Por la falta de inversión. Falta de inversión, ¿por qué? Por la percepción de inestabilidad y riesgo que los empresarios tienen en el Ecuador. Este es el problema más importante que tenemos acá. Este es el cuadro que yo quería mostrarles a ustedes y sobre el cual ustedes pueden investigar. Entren, investiguen sobre la prueba PISA en el mundo y fíjense los lugares que ocupan los distintos países en la prueba PISA. ¿Qué lugar tienen? Ustedes van a encontrar Hong Kong, van a encontrar Singapur, van a encontrar Finlandia, van a encontrar Nueva Zelanda, van a encontrar Lituania, van a encontrar Irlanda en los primeros lugares. Y cuando ustedes vean esos primeros lugares, con el crecimiento que han tenido esas economías, ustedes van a poder establecer facilito una correlación entre calidad de la educación y crecimiento económico. O sea, nosotros tenemos la dichosa idea de que educación es simplemente meter un poco de materias. Y sí, allá van las materias. Pero ¿qué es lo que necesita saber la gente? Hay elementos que son de orden cultural, que hay que dar. Ya, muy bien.
Pero, ¿cuáles son los elementos más importantes? ¿Cuál es la carga más importante que tiene que tener un pensum de educación? Y aquí lo vemos. Desempeño de adultos entre 16 y 65 años. Estamos hablando de población económicamente activa en lenguaje, matemáticas y resolución de problemas en entornos tecnológicos. 3 elementos. Comunicación, lenguaje. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo comunicamos nuestras ideas, nuestros conocimientos y cómo captamos las ideas del mundo o el conocimiento que el mundo nos ofrece? Lo segundo, matemáticas. ¿Qué tan lógicos somos? Y lo tercero, resolución de problemas en entornos tecnológicos. Veamos el ranking. Veamos los países. Japón, sobre un promedio de 266, Japón tiene en lenguaje 2,96. Significa que los trabajadores japoneses, la población económicamente activa japonesa, tiene una gran capacidad de aprendizaje y de comunicar sus ideas. Finlandia, 2,88, Países Bajos, 2,84, Nueva Zelanda, 2,81, Australia, 2,80, Singapur, 2,58. Veamos América Latina, los países que tenemos acá. México, 2,20, Chile, perdón, México 2,22, Chile 2,20, Ecuador 196. ¿Sobre cuánto? Sobre un promedio de 2,66. Entonces, aquí ya yo estoy viendo por qué la inversión extranjera no viene. Y si va a venir inversión extranjera, va a ser inversión extranjera de lo último. Porque no necesita trabajadores inteligentes, necesita trabajadores brutos. Hay gente que sepa hacer un trabajo mecánico, haz esto, pum, pum, mira, yo te enseño, aquí aprietas este botón y cuando se prenda la luz aprietas este otro. Ya, ese es todo tu trabajo. ¿Y cuánto me vas a pagar por eso? Salario mínimo. ¿Qué esperas que te pague? Si lo único que tienes que hacer es apretar 2 botones y no tienes ni que pensar. No esperes que te pague más porque no vales más. De hecho, el salario mínimo es demasiado alto frente a lo que te estoy pagando, frente a lo que tú estás haciendo. Apretar 2 botones. Matemáticas. Japón, 2,88 sobre 2,62. Son los países que están sobre el promedio. 2,88, Finlandia 2,82, Países Bajos 2,80, Nueva Zelanda 2,71, Australia 2,68, Singapur está 2,57 por debajo de la media un poquito. De aquí viene México, 2,10. De ahí viene Chile, 2,06. Y aquí venimos nosotros, 2,85. Sobre un promedio de 2,62. Esa es la capacidad de razonamiento que tienen nuestros trabajadores, nuestra población económicamente activa. ¿Vamos entendiendo el problema? Y el último, que es el más importante, y sobre el cual les voy a hablar un poquitito más. Resolución de problemas en entornos tecnológicos. ¿Cuál es el mejor? Nueva Zelanda. 44. Luego Países Bajos, luego Finlandia, luego Australia, Singapur y Japón. El promedio son 30. ¿Cuánto tiene México? 10. ¿Cuánto tiene 15? Chile, 15. La mitad de la media. ¿Cuánto tenemos nosotros? No me hagan decirlo. 5 sobre 30. Nos quedamos de año, pero largo. ¿Vamos entendiendo cuál es el problema de la educación? El problema de la educación no es un problema de plata.
El problema de la educación no es un problema de presupuesto. El problema de la educación es qué carajo le estamos metiendo a los muchachos en la cabeza y para qué sirve. Estamos hablando de un mundo globalizado donde la mano de obra tiene que ser competitiva y no competitiva dentro del país, tiene que ser competitiva hacia afuera. ¿Y por qué competitiva hacia afuera? Porque necesitamos inversión y la inversión busca competitividad. La inversión también busca calidad. O sea, la inversión a nosotros nos han metido en la cabeza de que el inversionista lo único que busca es rendimiento, rentabilidad. Y es verdad. Cuando todo lo demás permanece constante, el inversionista busca rentabilidad. Pero para poder tener rentabilidad, necesito recursos de una calidad adecuada. Con malos recursos humanos yo no puedo ser rentable. O quizás algunas industrias pueden ser rentables con recursos mediocres. Pero esas no son las industrias que el país necesita para lograr un desarrollo. Si nos vamos a desarrollar con industrias mediocres, o sea, vamos a seguir siendo pobres iguales. ¿Cómo fue que Finlandia, cómo fue que Nueva Zelanda, cómo fue que Singapur salieron de la pobreza? Ofreciendo lo que los demás no ofrecían, que es un recurso humano de calidad. ¿Vamos entendiendo entonces el problema de la educación? Me gusta que ustedes hayan pensado en la educación, pero la educación es un problema que vaya más de lo presupuestario. Entonces aquí la tarea para hoy va a ser meterse en lo que son las pruebas PISA, meterse a investigar lo que es la educación en estos países, lo que es la educación en... Y les voy dando los países que ustedes deben de investigar porque es donde van a encontrar mucha información y una información muy buena. Primero búsquenlo en videos, luego búsquense información estadística, pero primero vean videos. Busquen el modelo educativo de Singapur. Ese modelo educativo es una tesis de grado. ¿Ok? Solo el modelo Singapur vale una tesis de grado. Claro, no es lo que ustedes van a hacer todavía, ustedes van a hacer algo más amplio. Eso se lo vamos a dejar a otros estudiantes que vienen detrás de ustedes. Colgados a sí mismos, como ustedes están colgando de Elvia, ellos se van a colgar de ustedes. Pero el modelo de Singapur es fundamental. Porque el modelo de Singapur es el que nos muestra este cuadro que estamos viendo aquí, la importancia de este cuadro. ¿Cuál fue la estrategia de Singapur frente al mundo? ¿Cómo Singapur atrajo inversión? Entonces Singapur lo primero que hizo fue moralizar el país. Era un país donde la corrupción abundaba. No les voy a decir que ustedes propongan eso en la tesis porque sería demasiado cruel, pero en Singapur se llegó a decretar pena de muerte por la corrupción. Empleado público que se lo pescara coimando era ahorcado. Ahí se les quitó la gana de todo. Pero además tienen un estado reducido. Y tienen empresas públicas. Por ejemplo, la empresa de aviación de Singapur es una empresa pública. O sea, ahí en eso escapan un poquitito a otros modelos que son liberales igual. Pero el Estado en Singapur es reducido. Ahí ustedes van a ver también el modelo de salud de Singapur, que es un modelo copagado. Vean el de Nueva Zelanda, tanto el modelo de salud como el modelo de educación. Vean el de Australia,
tanto en salud como en educación. Vean el de Irlanda. Y no les pongo el suizo porque el suizo es un caso totalmente... o sea, el Suiza es un caso de estudio. ¿Ya? Suiza es un Profe, caso de estudio. de estos países que nos está diciendo, ¿son videos o...? Primero busquen los videos. Ah, y les voy a agregar otro que es un país pobre. Les voy a agregar 3 países de África. 3. Uno que es el Singapur de África o el Panamá de África, como ustedes quieran verlo, que se llama Islas Mauricio. El otro es un país que tiene un grave problema de salud que lo viene superando desde el siglo pasado. Y el problema de salud, ustedes lo van a ver en los indicadores, que es Botswana. Y que no obstante el problema que tiene de salud tan grave, es un país que ha logrado revertir el problema y está caminando a pasos agigantados hacia el desarrollo tiene mejores indicadores que Brasil y tiene mejores indicadores que Colombia. Y es un país del África subsahariana, es un país del África negra. Y les estoy hablando de África. El otro es... Ay, se me olvidó el nombre. Lo vieron ustedes en Ruanda. El otro es Ruanda. Es un país muy pobre, muy pobre. Es un país que el año 96 sufrió una catástrofe humanitaria debido a una guerra interna donde murió más de 1 millón de personas. Es un país sin salida al mar, es un país pequeño, de los pobres entre los pobres, pero que en 1990 y pico, finales del siglo XX, ellos plantearon lo que se llamó la Visión 2020. Es decir, cómo ellos iban a sacar ese país adelante en 20 años. Y de ser uno de los países más pobres de África, hoy es un modelo. Siguen siendo pobres, sigue habiendo mucha pobreza, pero lo importante es la actitud que la gente tomó frente al futuro, el desafío que ellos mismos se pusieron frente al futuro. Ruanda imita a Singapur. De hecho, ellos tomaron a Singapur como modelo de desarrollo. La educación en Ruanda trata de llevar el modelo de Singapur. Los coreanos, por ejemplo, han montado escuelas técnicas en Ruanda, donde van los coreanos a enseñarle a los ruandeses electrónica, electromecánica y todos esos elementos que tiene que conocer una persona para poder trabajar en industrias de alta tecnología. ¿Ya? Y es una experiencia bien interesante, es una experiencia bien bonita, porque es un país que está rodeado por un poco de países que están en la lona y ellos están surgiendo desde abajo. Entonces, Ruanda, Botswana e Islas Mauricio. Nosotros siempre que vemos África pensamos de que África es allá la pobreza y seguimos durmiéndonos en esos laureles. Y por lo menos Islas Mauricio y Botswana, al menos en PIB per cápita, a nosotros ya nos dejaron atrás hace rato. Islas Mauricio tiene un nivel de vida, tiene un nivel de
índice de bienestar humano increíblemente alto. Es súper interesante. ¿Ya? Botswana lo mismo. Yo le tengo miedo a Botswana por el SIDA. Uno de cada 4 habitantes de Botswana sufre de VIH. Sin embargo, la esperanza de vida, que llegó a colocarse en 30 y pico de años nada más, hoy está alcanzando la del Ecuador, a pesar de la epidemia de VIH que han sufrido desde los años 90 del siglo XX. Entonces es un país que se ha sobrepuesto a todo ese tipo de problemas que ha tenido. Tampoco tiene salida al mar. También es un país que está rodeado de países pobres y encima de pobres países socialistas como Congo, y otros más que están ahí alrededor de ellos. Y sin embargo ellos son el lunar, ellos son los que están surgiendo, ellos son los que se están desarrollando. Entonces, vean ustedes esos videos de estos países. VisualPolitik tiene de esos videos. Hay otros videos que se han hecho sobre la educación o sobre el modelo educativo de Singapur. Hay unos peruanos, unos maestros peruanos que hicieron uno comparándolo con el modelo educativo del Perú, que es muy parecido al nuestro. Pero vean ustedes y esquematicen cómo es su sistema de educación. ¿Ya? Ellos tienen distintos niveles de escuela. Los empleados mejor pagados de Singapur son los maestros. Un maestro puede estar ganando poco más de $5.000 mensuales. Maestros de primaria, no les estoy hablando de universidad. Son los profesionales mejor pagados en ese país, pero cualquiera no puede ser maestro. Solo los que egresan de las escuelas de nivel más alto pueden ser maestros. Y se tienen que estar sometiendo todos los años a un examen. Si no pasan el examen, dejan de ser maestros. Es decir, los mejores profesionales son los educadores. Es un modelo bien interesante. Es decir, no es como aquí que el maestro tiene el título, el nombramiento comprado y se puede ir en comisión de servicio y vuelve a ser maestro aunque no haya estudiado nada más. No, no, no. Ellos tienen que estar en continua capacitación. Tienen distintos niveles de colegio, desde las escuelas que son las básicas, donde entra todo el mundo, y de acuerdo al rendimiento de los estudiantes se los va derivando a escuelas de distintos niveles. Ya los que llegan a las escuelas de mayor nivel, esos son los que se toman como maestros y esos son los mejor capacitados. Es un modelo bien interesante y es un modelo muy diferente al nuestro. El nuestro busca evitar la discriminación. Pero cuando evitamos la discriminación, lo que hacemos es fomentar la mediocridad. Porque la misma educación recibe una persona que se esfuerza que una persona que no se esfuerza. Y el maestro sigue el mismo ritmo. Es decir, en nuestra educación el ritmo lo pone el más vago. En la educación de ellos, cada uno pone su propio ritmo y cada uno lo derivan a la escuela que su capacidad le permite ir. Y todo el mundo vive bien, el nivel de vida es muy bueno, pero hay unos que tienen un mejor nivel de vida que otros, que son precisamente los que lograron los niveles más altos. Entonces, métanse ustedes en eso, chicas. Conversamos mañana.